vamos a ver ese momento, porque yo creo que en ese momento todos lo abrazaron, no solo los compañeros de él que estaban a su lado. Veamos. Gracias al Altísimo que nos dio la fuerza para poder llevar a cabo gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. Pido disculpas porque En ese momento, cada vez que lo veo, yo lo he visto varias veces en el día, lloramos con él, porque lloramos a ratos, por momentos. Estamos haciendo algo, escuchamos una música, lloramos. Hacemos algo, cualquier actividad, estamos un poco ajenos y volvemos a lo que está pasando. Estamos viviendo un duelo, los dominicanos también. Lo estamos viviendo con todas esas familias que han perdido a sus seres queridos o que aquellos, sobre todo, que todavía no han podido recuperar a sus familiares. Señores, solo 70 cuerpos se han podido entregar de los 221. Están haciendo todo lo posible y vamos a hablar de esto, pero mientras tanto hay que felicitar a todo ese equipo de hombres y mujeres, a los de aquí, a los de fuera que vinieron a darle una mano a este país, una mano de solidaridad de Puerto Rico, como decíamos ayer, de Israel, todos esos hombres que sí vieron la muerte 221 veces, pero que pudieron salvar 189 personas. Y a esos hombres, en este momento, le vamos a dar un fuerte aplauso en esta noche, María Cela. Hombres y mujeres que demostraron de qué somos capaces los dominicanos cuando nos unimos. Gracias, General Méndez, porque usted con su liderazgo, con su presencia y su serenidad y su control de carácter, pudo mantenernos informados, sobre todo a los familiares y al resto de la población, durante todos estos días de búsqueda, rescate de las personas que aún estaban vivas y de los cuerpos que ya se han recuperado. Gracias porque con su liderazgo pudo coordinar una acción bien realizada en el momento necesario, el acto necesario para ir sacando. Y esa es su labor, esa es la labor de todos ellos. No es la labor de atender a los familiares, no es la labor de entregar los cuerpos, no es la labor de hacer las investigaciones necesarias. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias por un trabajo bien hecho. María Cela, y posterior a esa rueda de prensa que vieron, donde todos nos sentimos, el general Méndez, se dio el cierre de la segunda etapa, la etapa de recuperación de cadáveres. Y con ello inició otra etapa que vamos a hablar a continuación, de la etapa de la investigación, porque antes quiero que nos refiramos a los sepelios que se realizaron en el día de hoy, los velatorios, que fueron muy emotivos, tanto de dos figuras importantes como Ruby Pérez, como Dotel, pero también en Jaina, que se hizo en conjunto en toda la zona, donde vimos al presidente de la República,
estuvo presente en el de Rubí Pérez, Juan Luis Guerra, todas las figuras del arte, del espectáculo, políticos, empresarios, se dieron cita al Teatro Nacional, pero especialmente estuvo fuera el pueblo, esperando verle, aunque fuera de lejos, despedirse, y lo hacían cantando canciones afuera, recitando como si fueran poemas algunos de los versos de sus canciones más emblemáticas, porque así será recordado. Miren las filas que hacían fuera para poder presentar sus honores. Eso habla de quién fue Rubí Pérez, no solamente el gran artista, sino el gran ser humano, como decíamos anoche. Y eso fue un despliegue durante horas, donde se hicieron canciones, donde su hija Soninka cantó la canción que él estaba interpretando en el momento del colapso del techo. Todos lloramos al ver ese momento, fue imposible contener las lágrimas. Era difícil las entrevistas a los que acudieron a presentar sus honores, porque todo el mundo estaba en un solo llanto. Y eso te habla de esa gran persona. Y lo mismo pasó en los otros sepelios. Diana, te dejo que continúes con esta parte. Sí, y el entierro también de Rubí Pérez fue un Sí. momento sumamente emotivo y con palabras, yo diría, sumamente importantes en este momento de parte de uno de sus hermanos, de Micaías, ahí lo estamos viendo, donde él hablaba de por qué había ocurrido esto. Ujú. Y se refería a la falta de supervisión que hay en nuestro país para las edificaciones. Hoy hay 221 dominicanos muertos por esa falta de supervisión, por esa falta de rigurosidad. En otros países todas las edificaciones tienen que ser supervisadas, todas, absolutamente todas, pero sobre todo aquellas donde transitan muchas personas, donde acuden muchas personas. Y el hermano de Rubí quiso señalar eso hoy en su sepelio. Si ustedes están viendo ahí el féretro, llevaba las banderas de la República Dominicana y de Venezuela, Sí, porque ambas. Venezuela lo quería como un hijo también. Él tenía dos patrias. Y esa despedida de todo ese pueblo dominicano, cantando Volveré cuando lo iban sacando del Teatro Nacional, las largas filas de cientos de personas que esperaron durante horas para ir a darle un último adiós, sus hijas, como tú mencionabas, cantando, otros artistas, ahí estamos viendo a Sergio, varios artistas cantaron en el día de hoy, Fernandito también entonó unas prosas Jackie ahí Vargas. dentro del Teatro Nacional, así mismo, y la menor de sus hijas también Ay, sí, también pobrecito. cantó y fueron momentos, la verdad, de mucho dolor, pero también se vio la solidaridad, cómo el pueblo arropó a la Sí. familia de Rubí Pérez en este último adiós. Hay una noticia que vamos a dar en este momento, que es una primicia y es producto de la desesperación, porque todo esto, señores, nos ha tomado por sorpresa como pueblo. Obvio que no estamos preparados como pueblo para catástrofes de gran magnitud. Y no me refiero al rescate, que ya se hacía difícil con las manos en un principio. Fueron apareciendo los equipos necesarios poco a poco y vino la solidaridad, como va a todas partes de otros países, siempre. Todos los países necesitan ayuda cuando se presentan catástrofes, sobre todo hemos visto todo eso en los terremotos. Esto fue una edificación de gran magnitud donde había mucha gente. Pero el proceso de identificación de los cuerpos, cuando se tarda más de un día o 2 días, ha sido realmente muy lento. Y para eso era evidente que no estábamos preparados. Hoy se tomó la decisión de que Consultoría Jurídica de la Presidencia y Procuraduría, discúlpenme, acordaron entregar de manera respetuosa los cuerpos a los familiares en el día de mañana. Se acordó tomarle fotos y un video y sacarlos. O sea que mañana se van a entregar los cuerpos que quedan. Me imagino que a eso se refería el consultor jurídico de Presidencia, Antoliano Peralta, al salir de patología forense, donde fue abordado por la prensa, y decía que se llegó a acuerdo a un mecanismo para agilizar la entrega dentro del marco de lo que pide la ley en este tipo de casos. Y él no quiso explicar en detalles qué era,
Solamente dijo que se iba a agilizar el proceso y que iba a cambiar el panorama porque era una disposición del presidente y se fue acordada por la Procuraduría, que ya tenía establecido este método con el director de patología forense. Es decir, que ojalá, lástima que la decisión no se tomó antes. Solo 70 cuerpos. Es que se supone Solo que con 70. cada persona que fallece se debe cumplir un protocolo, pero Sí, así cuando es, por son ley. tantas personas que mueren al mismo Es tiempo, difícil. Claro. es comprensible que patología forense esté desbordada, no tiene la suficiente cantidad de médicos legistas, de personal para hacer frente a una catástrofe de esta dimensión y por eso tienen que tomarse medidas especiales. Lo Sí. estaban demandando los familiares han estado demandando durante todo el día de hoy que agilizaran el proceso de alguna manera y tú estuviste por allá, Nairobi, Sí. pudiste recibir los testimonios de los familiares, de su desesperación, de su frustración. Era un cambio en la etapa del duelo, porque Sí. pasaban del dolor a la ira, a la impotencia. Lógico. Porque lamentablemente Claro, no tenían una lógico. respuesta y querían velar a su ser querido. Además, esto fue en la madrugada del martes. ¿En qué condiciones? Vamos a ver cuando Sí. llegó Jenny Berenice al edificio de patología. Necesitamos que ella hablar, por favor, déjenme hablar. Oye, déjala hablar a ella, déjala hablar. Queremos una jueza muerta, queremos adentro. Necesitamos usted, por favor, escúcheme a nosotros, yo hablo por el pueblo dominicano, estoy hablando por el pueblo dominicano, no solamente por usted. Necesitamos que usted o alguien llame al presidente para que él pida ayuda a otras naciones. Ustedes no pueden hacerlo solos. Hay personas, 220 cadáveres ahí. Aquí no se puede ni respirar. Aquí no se puede ni respirar. Ustedes no pueden hacerlo solos, aquí no se puede ni respirar. Llevan desde el primer día en la madrugada que muchos llegaron y han estado ahí porque a lo mejor vienen del interior y no tienen ni siquiera cómo volver y han estado de un sitio para otro y siguen esperando y no se les da la información. Recuerden lo que decía Vanessa ayer, los familiares lo que necesitan es información. Entonces no estábamos preparados para esa cantidad de gente. Teníamos que ya ir pensando en cómo se iba a agilizar ese proceso, que no esperáramos a que estallara la desesperación. Son seres humanos que están sufriendo porque acaban de perder un familiar y encima tener que ser sometidos a esa tortura. Nos alegramos mucho de que por fin con Jenny Berenice y con el consultor se haya llegado a un acuerdo para agilizar este proceso y que en el día de mañana estamos hablando de 151 cuerpos que todavía no se habían identificado, solo 70 se habían entregado y son 221 cuerpos. Entonces se va, repito, se acordó tomarle foto y un video, sacarlos y entregar los cuerpos en el día de mañana. Ahora se va a agilizar, Y a propósito que mencionas a la Procuraduría, en el día de hoy también se anunció, pero a través de Palacio, digo Procuraduría porque dentro del mensaje decía que se respetará en la investigación la independencia del Ministerio Público. Se anunció la conformación de una comisión para comenzar las investigaciones, hacer los levantamientos del lugar, como ellos le llaman, ya está la tercera etapa del proceso. Vamos a escuchar el video. Lo ocurrido en Jet Set nos ha dejado sin aliento, nos duele, nos aflige, nos une en el desconcierto y en la tristeza. Hoy terminaron los trabajos de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas de acuerdo al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias. Las brigadas que trabajaron descansarán por primera vez y comenzarán a compartir con nosotros la tristeza colectiva.
Agradecemos su profesionalismo y entrega ante la tragedia. Por ellos, hoy todas las familias afectadas se sienten atendidas con dignidad. Ahora toca pasar a otra fase, la de entender y explicar lo que pasó, sin caer en juicios apresurados. Debemos aceptar que todos somos víctimas de esta tragedia, quienes la vivieron, quienes perdieron a alguien, quienes todavía sufren en los hospitales, quienes hoy la sienten como propia desde la distancia, y también nosotros, como Estado, como gobierno, como dominicanos. Nadie quiere que algo así ocurra. Nadie imagina que una celebración pueda tornarse en duelo, y cuando ocurre, la actuación correcta es buscar respuestas. Por eso, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido, que nos ayude a entender con precisión qué pasó, para aprender, para mejorar, para prevenir, para proteger, para fortalecer las normas de seguridad. Ese estudio técnico se hará con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano competente en materia de investigación para determinar los pasos a seguir en el ámbito de la justicia. Como gobierno, es el momento de esclarecer y de actuar con prudencia. Que esta pérdida nos recuerde que somos un solo pueblo, República Dominicana, que sufre unida y que solo unida puede sanar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el país conozca lo que ocasionó esta tragedia y pueda volver a confiar en la seguridad de los espacios que compartimos. Hoy es momento de acompañar, de consolar, de responder con serenidad. Desde el corazón y con el alma de una nación en duelo, reafirmamos nuestro compromiso con la vida de cada uno de los... Creo que en este mensaje, Diana, bien breve, la parte que él dice que es tiempo de dar respuesta para aprender, para mejorar, creo que falta una palabra, también para establecer responsabilidades. Porque no se trata simplemente, y no se dice esa palabra. Y yo creo que es determinante que se diga también eso, porque es parte del resultado de la investigación. Ok, ¿qué pasó? Pero ¿quién fue responsable o quiénes fueron los responsables de que esto pasara? Entonces, creo que eso faltó en el discurso, que fue la parte central. Es que queda claro, Nairobi, por lo que dijo el vocero de la presidencia, que esa comisión no es para eso. Esa comisión es para sacar aprendizajes, para buscar respuestas de por qué, pero no responsabilidades. Que esa parte le corresponderá al Ministerio Público. Exactamente. Y en el día de hoy estuvo la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, en la zona, y dijo que ahora que ya había finalizado el proceso de búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos, pues entonces va a iniciar el peritaje. Y no abundó mucho sobre en qué va a consistir ese peritaje, en qué va a consistir esa investigación que hará el Ministerio Público. Pero yo creo que las familias de las 221 personas que perdieron la vida en el jet set merecen que esa investigación sea profunda, que no se deje ningún cabo suelto, No. nada sin investigar. En los últimos días han estado circulando denuncias de que en días previos se había dado señales Sí, de aquí que esa las hemos estructura puesto. estaba teniendo problemas, de que se habían desprendido cosas del techo. Todo eso tiene que ser investigado y yo me pregunto si ya la Fiscalía ha hecho un acercamiento para hablar con los empleados del establecimiento que estén vivos, los que no hayan perdido la vida, las personas que hayan trabajado ahí en los últimos días, que hayan hecho trabajos de reparación en los últimos meses en esa edificación, si se han puesto en contacto con los equipos, las compañías, los ingenieros, los arquitectos que trabajaron después del incendio del año 2023.
si el Departamento de Bomberos del Distrito Nacional hizo una evaluación de esa estructura después del incendio del 2023. Todo eso tiene que saberse, todo eso tiene que conocerse. Las víctimas merecen saber si esto se pudo prevenir. Claro que se pudo prevenir, Diana. Clarísimo que se pudo prevenir. Eso se construyó hace 52 años para hacer un cine. El cine tiene unas características. No necesita un montón de tinacos de agua en el techo, no necesitaba planta eléctrica porque en ese entonces no las teníamos en el país. Las plantas eléctricas eran un lujo en República Dominicana y teníamos apagones. Los compresores de aire acondicionado, la forma en que se acondicionaba o se climatizaban las áreas era distinta. La cantidad de peso que tenía esa edificación en su techo tiene que ser evaluada. La cantidad de peso y el agua que estaba cayendo, la filtración que estaba cayendo, porque tenemos un testimonio que iba a venir en el día de hoy, pero que no se sentía bien, que al lado de su mesa estaba cayendo, había unas luces estaban cubiertas y había unas goteras que estaba cayendo en su propia mesa. Ay, filtración. Nosotros sabemos, claro, antes de la tragedia tuvieron que haber caído cosas, por eso Augusto Volquez aquí dijo que cayó un pedazo de un plafón primero, que después cayó el plafón completo, y ya después fue cayendo todo. No es eso, pero 2 días antes también habían caído cosas del techo. Y todo lo que tú estás diciendo era para que ya desde el día 1, desde el mismo momento, aunque están las labores de rescate, tenía que haberse iniciado una investigación. Porque yo recuerdo, y todos recordamos, que cuando pasó lo que pasó en San Cristóbal con ese incendio, esa explosión que se llevó una cuadra completa, se ordenó inmediatamente una investigación y se procedió con la responsabilidad a los dueños del establecimiento y a los responsables de esa negligencia. Aquí obvio que ha habido negligencia. Los techos no se caen sin un terremoto, a menos que usted lo haya hecho mal o que usted los haya sobrecargado o que no les haya dado el mantenimiento debido o que hayan sufrido un daño y que no se haya corregido ese daño. Y nosotros aquí dijimos el otro día también, porque Augusto Volquez habló conmigo de otras muchas cosas el día de la explosión, el día del derrumbe, perdón, de que a él le habían dicho justo después yo no voy a decir quién, pero una persona ligada al establecimiento que lo iban a cerrar en estos días para una remodelación que iba a tomar cerca de 2 meses aproximadamente, no estoy segura, pero que eso estaba en planes. Ahora, ¿por qué postergarlo tanto? Porque obvio que se postergó más de la cuenta. Entonces, lo que el pueblo ahora mismo ya está pasando el shock, está pasando el impacto del dolor y ahora vienen las preguntas. O sea, esto no fue algo natural. ¿Ves? Que explotó algo, una caldera, cosas, accidentes de ese tipo que pueden ocurrir y que traen otras consecuencias. No fue un terremoto como sabemos, porque entonces ahora no estaríamos ni siquiera aquí en este canal. No. En este país Eso no no estaríamos en demostró que este canal. no Estaríamos ni siquiera en este canal, hay que ver. Por lo menos si hubiéramos estado en televisión nos hubiera caído todo esto encima. Ahora lo que quiero decir es, si no fue nada de eso, fue negligencia. Las responsabilidades tienen que estar claras, hacerse una investigación, pero por eso yo decía ayer, ojalá las víctimas también puedan contratar su investigación independiente para que, no porque el Ministerio Público, esto es acción pública, claro. El Ministerio Público es el que tiene, como tú acabas de decir, Diana, que buscar las responsabilidades y hacer toda esta investigación. Ellos tienen que dar una auditoría forense que le va a servir, o una auditoría forense no, mejor dicho, una inspección, no sé cuáles son los términos que se usan, pero una de ellas es forense también porque está destruido. Sí. Ahí había vigas que tenían que haberse sido fotografiadas en la forma en que cayeron, ahí había equipos que estaban sobre la edificación que no sabemos dónde estamos, ojalá que no se hayan tirado, porque también había que evaluarlos, el peso, los tinacos, el peso que tenían más la cantidad de agua que tenían dentro, todo eso lo tiene que saber la investigación. El Ministerio Público actuar
y las familias por su lado, en forma independiente también, hacer una investigación porque todas estas familias tienen que unirse, la mayor cantidad de personas tienen que unirse. Muchos están ahora en el mortuorio y todo eso es normal en todo ese proceso, pero sus abogados tienen que empezar a trabajar unidos, porque aquí hay que dar respuestas a esas familias. Se ha perdido una vida, eso no se va a sustituir de ninguna manera. 1, 2, 3 padres, hijos que se han quedado huérfanos. Hoy se velaban una pareja que tenía 4 hijos y así muchos otros huérfanos, madres sin sus hijos, hijos sin sus padres. Esto tiene que tener consecuencias. Y lo que la gente teme es, y yo con esto voy a terminar, porque uno no quiere meterse en problemas y mucho menos, quiero decir, innecesariamente. Nosotros no debemos estar metiendo dedo en llaga en momentos como este, pero hay que decirlo, la gente teme que porque los propietarios o el propietario de este lugar es una persona que es tan poderosa política y económicamente, porque lo es, porque tiene muchos medios de comunicación que tienen mucho poder político, muchas voces influyentes, tienen miedo de que no se haga justicia en este caso. Y el presidente de la República tiene que procurar que sí se haga, independiente de las relaciones y de las amistades, que todo se corra independientemente, ¿es verdad? Pero que sea su voluntad, que ponga la presión para que se haga justicia en este caso. Y una cosa más, que aprendamos de esto, que esto no puede ser así, que este país necesita que se hagan inspecciones, que ahí estaban diciendo que la Corte de Apelación... Sí, es el edificio viejo. Los jueces, ese Palacio de Justicia. los jueces diciendo que se le va a caer el edificio entero. Es un edificio viejo. Que se han hecho estudios de vulnerabilidad y que dio que en cualquier momento puede colapsar. ¿Cómo es posible? El puente de la 17 también vimos unos videos horrorosos. O sea, no podemos seguir teniendo instituciones públicas donde transitan muchísimas personas o vehículos o vías en estados deplorables que pueden costarle la vida a cientos y cientos de personas, porque aquí tampoco estamos preparados para lidiar con eso. Ya que venga un terremoto será mucho, pero que por negligencia nuestra, por falta de interés y de preocupación, por no saber cómo garantizar la verdadera seguridad de las personas, que no es nada más que no nos roben. En fin, ya, se me pasó la mano. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento.